¿Alguna vez han sentido una inquietud inexplicada al entrar a un viejo edificio? No un escalofrío por el frío, sino una sensación de que los muros aún guardan el eco de algo que pasó allí, que las paredes, el aire, la madera, están impregnados de una memoria que no les pertenece. La mayoría lo ignora, lo atribuyen a una simple sugestión, pero algunos, los que tienen la sensibilidad para sentir estas grietas, no tienen esa suerte. El caso que voy a presentarles hoy no trata de fantasmas que buscan consuelo, ni de casas embrujadas. Trata de la memoria de las cosas, de cómo el dolor puede volverse tan denso que se impregna en la materia, y cómo esa memoria, con el tiempo, puede volverse una conciencia propia. Acompáñenme a escuchar con atención. Les prometo que no se van a quedar impasibles. Soy el doctor Veloso, y este es el expediente de la ectoplasmia de Lichgate. Nuestro caso comienza con el testimonio de un hombre, un anticuario obsesionado con el sentimiento que los objetos guardan. El señor Alan Croft adquirió un viejo baúl de roble en una subasta de propiedades en el norte de Inglaterra. El vendedor, un hombre de rostro pálido y manos temblorosas, se apresuró a cerrar el trato, como si quisiera deshacerse de una deuda. La única descripción del objeto era cruda. Pertenece a la familia Hawthorne. Contenido desconocido. En el momento de la adquisición, el baúl emitía un tenue aroma a lirios marchitos y madera húmeda, un olor que flotaba en el aire como un mal augurio. A Alan, sin embargo, le pareció fascinante. Al llevarlo a su taller, el baúl rehusó abrirse. No importaba la fuerza que aplicara, el cerrojo de latón se mantenía sellado. Lo dejó en un rincón oscuro de su taller y lo olvidó por completo. Pero entonces comenzaron los ruidos. Eran crujidos suaves, como los de la madera de un barco viejo o los de un nudo que se aprieta lentamente. No era un ruido de roedores, ni del asentamiento de la casa. Era un sonido deliberado, una respiración de la madera. Al principio, Alan lo ignoró. Pensó que era el efecto del cambio de temperatura. Pero una noche, mientras cenaba, escuchó un golpe seco. Un solo golpe. Un golpe que se sintió no en el oído, sino en el centro del pecho. Se levantó y buscó la fuente, pero no encontró nada. Una semana después, los golpes se multiplicaron. Eran tres golpes lentos y metódicos que venían del rincón de su taller. Los golpes se sentían más como un llamar que como un golpear, como una pregunta, como si algo dentro quisiera salir, o quizás entrar. Los fenómenos se volvieron más intensos y personales. El baúl, aún cerrado, empezó a manifestar su presencia de forma más tangible. Alan, un hombre de ciencia y razón, se encontraba en una batalla constante con lo que sus sentidos le dictaban. En ocasiones, notaba que la temperatura de su taller bajaba bruscamente cuando se acercaba al baúl, como si el objeto estuviera absorbiendo el calor del ambiente. Esto se lo explicó a su esposa como un simple problema de ventilación. Pero ella, una mujer sensible y perceptiva, juró haber visto el vaho de su propia respiración en el aire caliente de una tarde de verano. El olor a lirios marchitos se intensificó. Ya no era un aroma sutil, sino una pestilencia dulce y enfermiza que se adhería a la ropa y a la piel como un perfume de funeral. Una tarde, mientras ordenaba unos documentos, la radio de su taller, que se había estropeado hacía meses, se encendió sola. Solo era estática, un zumbido blanco que llenaba el aire de una tensión insoportable y, de repente, en medio de ese zumbido, se coló una voz fina, casi infantil, que susurraba una sola palabra una y otra vez. Alan apagó la radio, pero el zumbido no cesó. Ya no venía de la radio, sino del baúl. El zumbido de baja frecuencia, apenas audible, se sentía más en los huesos que en los oídos, como un infrasonido que hacía vibrar el interior de su cráneo. Este sonido se convirtió en una constante, un latido metálico que se aceleraba cada vez que Alan se acercaba al baúl. Intentó deshacerse del baúl, arrastrarlo fuera del taller, pero el objeto parecía estar anclado al suelo por una fuerza invisible. A pesar de su robusta constitución,
Sus músculos se negaban a obedecerle. Sus manos, que habían tallado la madera y reparado antigüedades, se sentían tan pesadas como el plomo, como si la fuerza del objeto le hubiera robado la voluntad. En un intento desesperado por entender lo que sucedía, Alan se decidió a romper el candado. Tomó una maza y golpeó con todas sus fuerzas. El sonido fue como un gemido de acero, un chirrido agudo que le hizo taparse los oídos. Pero el baúl no se abrió. En cambio, del metal brotó un líquido negro y espeso que olía a sal y a hierro. La sustancia se escurrió por la madera y dejó una mancha oscura en el suelo. Alan, sintiendo una mezcla de asco y fascinación, se agachó para examinarla. Al tocarla, la mancha se disolvió en el aire, dejando solo un rastro de olor a lirios y un frío psíquico que le hizo temblar hasta los huesos. Esta ectoplasmia, como la llamé años después en mis estudios, era la primera manifestación tangible de la conciencia del baúl. No era solo un contenedor de objetos, sino una prisión, una tumba. Los golpes se hicieron más rápidos, más urgentes. La voz en el zumbido se hizo más clara. Ahora no pedía ayuda, sino que acusaba. Tú no eres él, tú la dejaste. Alan no entendía el mensaje, pero la sensación de culpa se le coló en la mente como un escalpelo que busca hueso. Se dio cuenta de que no estaba siendo poseído por una entidad, sino que la entidad, una memoria con conciencia, le estaba narrando el pasado del objeto, intentando transferirle el dolor que guardaba. A partir de ese momento, la amenaza ya no era un ruido o un olor, era una historia que el baúl quería que él viviera. La inquietud se convirtió en un pavor profundo, la paranoia en una verdad inexorable. Alan, atrapado en su taller con el baúl, intentó buscar respuestas en el único lugar posible, la historia de la familia Hawthorne. Descubrió que el baúl había pertenecido a una joven llamada Eleanor, que había desaparecido en circunstancias misteriosas en 1912. El último que la vio fue su hermano, Alistair, quien la dejó en el cementerio de Lichgate para que pudiera llorar la muerte de su prometido, un soldado caído en la guerra. Alistair le dijo que se apresurara, que el toque de queda se acercaba, y luego Eleanor no volvió. La policía la buscó por meses, pero nunca encontró un rastro, ni un cuerpo. Solo su baúl, que apareció un año después en la puerta de la casa, intacto y cerrado. Alistair, consumido por la culpa, se mudó del pueblo y nunca más se le vio. Alan, con la historia en la mano, se dio cuenta de que la voz dentro del baúl no era de Eleanor, era la de Alistair, la voz de un hombre atormentado por la culpa. Alistair había guardado un secreto terrible y el baúl, como un testigo mudo y vengativo, lo había absorbido y ahora quería compartirlo. Alan sintió un pánico helado. La ectoplasmia del baúl no era solo un eco, sino un parásito que se alimentaba de la culpa. Y ahora había encontrado a una nueva víctima. Intentó rezar, encender velas, pero las llamas se apagaban. Los símbolos religiosos se retorcían. No era una lucha contra el demonio, sino contra la física de la memoria. La ciencia oculta que yo investigo me dice que hay ciertos objetos imbuidos de una gran cantidad de dolor que pueden alcanzar un estado de conciencia rudimentaria. No son fantasmas, son puntos de resonancia del dolor. El baúl de Eleanor, la caja de Pandora de este caso, se había convertido en uno de esos puntos. En su desesperación, Alan, siguiendo un impulso irracional, decidió llevar el baúl a su lugar de origen, el cementerio de Lichgate. Era una noche de tormenta. El viento aullaba como una criatura herida. La lluvia caía con la furia de un castigo divino. Llevaba el baúl en la parte trasera de su camioneta. El zumbido de baja frecuencia se sentía en todo el vehículo como un motor de ultratumba. Al llegar al cementerio, las puertas chirriaron al abrirse, como si se estuvieran quejando de una profanación. Dejó el baúl junto a la tumba de Eleanor. De repente, el baúl se abrió. El candado, que había sido indestructible, cedió con un chasquido seco. De la oscuridad interior surgió una niebla fría y densa que se esparció por el suelo del cementerio.
En la oscuridad de la noche se oyó el eco de una respiración entrecortada, pero no había nadie. Alan, paralizado por el pavor, sentía los golpes de su corazón en el pecho como si fueran golpes de una maza cuando vio que la niebla tomaba forma. Era la silueta de un hombre. Se movía con la rigidez de un cadáver y de su boca salía el zumbido que había oído en su taller. Pero esta vez no lo percibía por sus oídos. Le hubieran reventado por su potencia. Los oía en su mente, en su cuerpo. Era como si saliera desde dentro de Alan. La niebla se disipó y Alan vio el rostro de la figura. No sabía cómo, pero reconoció a Alistair, el hermano de Eleonor. No era un rostro de luto o de remordimiento, sino de un pánico puro, de una agonía sin fin. Tenía los ojos fijos en él, y entonces la voz del baúl se hizo una. El zumbido se convirtió en un grito que no era de Alistair ni de Eleonor. Era un grito de muerte, un grito que se coló en el cerebro de Alan como una aguja helada, rompiendo toda la realidad que conocía. El grito se detuvo, y en su lugar se escuchó un golpe seguido de un crujido, el mismo golpe que Alan había oído en su taller. 3 golpes, lentos y metódicos, pero esta vez terminaban con un crujido seco. Alan se dio cuenta de algo terrible. El baúl, en su venganza, había revivido la memoria del accidente de Alistair. Alistair no había dejado a Eleonor en el cementerio. Presa del miedo por el toque de queda, forcejeó con Eleonor y ésta resbaló, cayendo sobre la tumba de su prometido, golpeándose la cabeza con una fuerza que ningún cráneo hubiera resistido. Alistair perdió la cordura en ese momento, metiendo el cadáver de Eleonor en su baúl. La niebla era su ectoplasmia, su dolor eterno. Y los 3 golpes eran los golpes del ataúd de Eleonor al ser sellado. El grito se había desvanecido. El cementerio quedó en un silencio más profundo que el de la tumba. La niebla se disipó y Alan se encontró solo con el baúl abierto. El baúl, la ectoplasmia, había logrado su cometido. Había liberado la memoria del dolor de Alistair y se había nutrido de la mente de su nuevo dueño. Alan regresó a su casa, cerró la puerta del taller y se sentó en su silla, sin poder hablar. Ya no sentía frío ni miedo, solo sentía el peso de la historia de Alistair, como si se hubiera fusionado con él, como si su conciencia fuera ahora una con el baúl. Al día siguiente, su esposa lo encontró en el taller. Estaba sentado, con la mirada fija en el baúl. En el suelo, junto a él, había una mancha de líquido negro y espeso, y en la madera del baúl, grabado con las uñas, había una frase: «La memoria es un ataúd». El baúl de Eleonor fue abandonado en el cementerio, y nadie se atrevió a tocarlo. Se convirtió en una leyenda local, un objeto de pavor que nadie quería ver ni escuchar. Pero el mal, como bien sabemos, rara vez es derrotado por completo. La ectoplasmia de Alistair no había desaparecido, sino que había encontrado una nueva forma de manifestarse. Un año después, la esposa de Alan comenzó a oler a lirios marchitos en su casa. Al principio lo ignoró, pero el olor se hizo más intenso, más opresivo. Lo encontró en su ropa, en su cama, en la almohada de su esposo, y una noche, mientras dormía, soñó con un cementerio, con una niebla que se esparcía entre las tumbas y una silueta que la miraba. Despertó sobresaltada, con un grito en la garganta, y se encontró con su esposo, Alan, sentado en la cama, mirándola con una expresión de agonía sin fin, y de su boca salió un zumbido de baja frecuencia. El baúl había encontrado una nueva prisión, una prisión de carne. El caso de Alan Croft y el baúl de Eleonor no es una historia de fantasmas ni de demonios. Es una historia de la memoria, de cómo el dolor puede volverse tan denso que se materializa, se vuelve ectoplasmia, de cómo los objetos, las cosas que tocamos y usamos, pueden guardar la huella de nuestras emociones, de nuestros traumas, y de cómo esa memoria, con el tiempo, puede adquirir una voluntad propia, una conciencia rudimentaria que busca liberar el dolor que la ha creado.
sin importarle las consecuencias. La ciencia, la que yo conocía, nos dice que la memoria reside en el cerebro, pero la ciencia oculta, la que me ha mostrado la realidad de estas grietas, nos enseña que el dolor, la culpa y el miedo son emociones que contienen energía, y esa energía puede volverse tan densa que se impregnan en la materia. El dolor puede vivir en la madera de un baúl, en los ladrillos de una casa o en la carne de un ser humano. Y que a veces un gran dolor del pasado no se queda solo en un recuerdo, sino en una entidad hambrienta que busca un nuevo anfitrión. Te busca a ti.